que yo puedo estar a 2 metros de una persona en la calle y no reconocerle, pues porque veo a la gente desenfocada. Estoy viendo precios de la operación aquí en Colombia y, o sea, uno pensaría que es como más caro, ¿no? Pero vale como 4 millones. No digo que sea súper barata, pero pues, no sé, pensé que valdría en relación a lo que vale operarse los senos. La veo bien. El doctor me comentó que para ser candidata tengo que pasar 1 año con la vista estable, o sea, con la graduación estable. Y bueno, sí me preocupa un poco porque es que yo siento que mi vista en estos años es como que decae constantemente. Me acuerdo que me tocó rehacerme los lentes porque es que enseguida me dejaron de funcionar, ya no veía bien los subtítulos en el cuarto y así, entonces no sé. Específicamente la cirugía a la que yo me sometí es la cirugía trans PRK. Fue el día viernes 11 de agosto de 2023. Les mentiría si les digo que la cirugía me tenía nerviosa. La realidad es que mi mente más bien estaba dispersa. Me preguntaba qué pasaría con el trabajo, si las cosas que había programado se iban a subir correctamente, qué pasaría si me llegaba un correo importante que no iba a poder ver a tiempo. Incluso me preguntaba si las cosas cotidianas de la vida iban a transcurrir con normalidad y que si no lo hacían, ¿realmente me iba a dar cuenta? ¿Qué pasaría cuando finalmente abriera los ojos y viera todo lo que había a mi alrededor? ¿Qué cosas habrían cambiado? Recién cuando firmé el consentimiento fue cuando realmente me hice consciente. Quedaba igual si no respondía a un correo o si algo no se subía a tiempo, porque mi salud estaba en juego y que realmente era una cirugía en la que se ponía en riesgo muchas cosas. Mira, eso está como normal, pero cuando te hacen firmar, como que te acepta que se puede morir. Y yo sé que y tal, y es como que, caray, ¿por qué lo dices? It's one small step for man, one giant leap for mankind. Sin previo aviso me dijeron que me quitara toda la ropa y me pusiera una de estas batas médicas típicas. Me sentaron en una poltrona enorme donde continuamente me iban aplicando gotas y gotas y gotas. Me asustaba un poco pensar que esa era la anestesia. Simples gotas para los ojos serían las encargadas de hacer que yo no sintiera nada. Me preocupaba pensar que simplemente algo tan pequeño como eso pudiese evitar que sintiera un dolor tan intenso. Pero ocurrió incluso sin darme cuenta. Por alguna razón en todos los hospitales donde hablan sobre este tipo de cirugía tienen una imagen aterradora. Un ojo abierto por un aparato médico, supongo que así lo ven los médicos, pero en mi mente solo lo ve como un aparato de tortura medieval. Se me hace incómodo, me genera tanto miedo y repulsión cada vez que veía esta imagen, la sensación de tener un ojo abierto, pero con las ganas de querer parpadear. Me preguntaba lo incómodo que podría ser esta cirugía. Pero la realidad es que no fue así. Para mi sorpresa, realmente no sentía nada, ninguna incomodidad. Tenía este aparato puesto, pero era como si simplemente no hubiese nada allí. Me decían que viera una luz y en cuestión de segundos una pequeña cosita alumbraba mi ojo y sonaba pi 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 pi. Había algo de nervios porque escuchas muchas cosas. Al final de cuentas estás despierta, pero sin ver mucho realmente. Te asustas porque sabes que no puedes moverte porque en gran parte depende de ti esta cirugía. Si te mueves, el láser no iría donde tiene que ir, lo cual puede ser perjudicial. La cirugía en sí misma habrá durado minutos, literalmente minutos. Creo que en menos de 5 minutos llegué a estar fuera del quirófano. Una vez que comprobaron que estaba bien, me dejaron salir de allí. Volví a la sala de espera donde estaban mis acompañantes, que ni siquiera se habían dado cuenta de que ya había pasado la cirugía. Bueno, acabamos de salir de la cirugía. La verdad creo que como fue tan inesperado, o sea, en plan, nadie sabía que me estaban operando. Yo pensé como que me iban a pasar porque ni siquiera había pagado. O sea, es incómodo. O sea, no es incómodo, pero no duele. Solo es como raro porque te sientes como si fueras un carro y ves como pasan cosas y gotas y te echan cosas. Es como raro, pero en cuanto a dolor no, ella es dolorosa. ¿Y si fue rápido? Sí, fue muy rápida, o sea, fue muy rápida. Y algo que a mí me daba nervios era como tienes que tener el ojo abierto. Yo sentía que como que uno no puede tener el ojo abierto tanto rato. Como eso es anestesia, yo también me imaginaba que eso te tardaba en hacer efecto, ¿no? Que no es como que te la ponen y se te duerme el ojo. Te ponen como una cosa que te tapa la cara y te deja solamente el ojo que van a operar. Ya. Te operan ese y después te ponen como el boquito en el otro ojo. Te operan el otro. ¿Y cuando te operaron el primero que sabías que venía el otro, estabas nerviosa? O... Yo cuando iba al segundo, para el segundo estaba más tranquila. Pensando que el primero estaba más tranquila. Ya en el segundo era como que, bueno, no duele. Es incómodo, pero
un dolor, o sea, paja, eso duele. O sea... y también cuando el láser hace... salía como un olor, Como ajo quemado. Sí, no sé, es un olor raro, o sea, como quemado, pero como, no sé, como cartón quemado. Creo que después de una situación así lo que uno más quiere es estar con la familia. A veces no se puede, pero por eso quería ir a lo más cercano que tengo a ellas, Los Marcanos, un pequeño restaurante en el que amo comer. Así que fui allí porque sabía que venían días difíciles y duros. Y en ese momento realmente me sentía bien. Y sin saber muy bien cómo iba a estar más adelante, dije, bueno, al final de cuentas lo que debo es no abrir los ojos, mantenerme quieta y ¿por qué no ir a comer? Ya en casa el día transcurrió con normalidad. Recuerdo que las indicaciones decían que debíamos de colocarnos gotas. Bueno, ¿cómo dirías que está ahorita el cuarto en cuanto a luz? Me gustaba cuando me pongo la gorrita así, pero ya ahorita siento que ya está más tenue. Claro, lo que pasa es que en la cámara se ve como que estuviera a plena luz, pues, pero déjame ver si puedo poner realmente cómo está. Esa sería más o menos la luz que hay en este momento. Pero ya controlo, en cuanto a la luz me siento bien. Pero realmente me sentía bien, no tenía dolor ni nada. Así que a la hora de la noche dije, bueno, no creo que pase nada si duermo un par de horas seguidas y no me aplico las gotas. Y ese fue un gran error. El momento en que dejé de ponerme las gotas y me salté una hora, vi el mismísimo infierno. El dolor más intenso que era como si quisiera arrancarme los ojos. Un ardor impresionante que sentía que me estremecía la sensación de no poder abrir los ojos, de no saber lo que estaba pasando. Tenía ansiedad, tenía dolor, tenía agonía, miedo. El doctor me había dicho que eso pasaba, que aproximadamente después de 24 horas de la cirugía solía doler. En cierto punto me fue muy necesario tener compresas frías para colocarme en los ojos, ya que me generaba mucho alivio. Fue una noche que recuerdo con algo de miedo, de incertidumbre, de dolor. Pero bueno, al final de cuentas, solo fue una noche. Después de esa noche no se me ocurrió volverme a saltar una gota ni por una hora. Pero ya más calmada, pues sí pasé momentos feos de dolor intenso y horrible. Y lo mejor han sido las compresas frías. O sea, siento que usando las compresas puedo incluso usar menos las gotas de dolor. Algo que yo veía en videos era que decía, yo desde que me operaron yo ya bien. Eso sí te digo que no ha sido mi caso. ¿Y cómo ves? Como si tuviesen cuando en la pupila. O sea, que uno para que uno hidrata en la pupila ve raro. Tú lloras y tú no ves borroso. Porque tienes que tener lágrimas. Que tú no lloras. Al día siguiente, aunque bastante cansada, estaba muy entusiasmada porque iba a ser la primera consulta con mi cirujano después de la operación. Y aunque estaba un poco nerviosa, creo que en el fondo yo sabía que las cosas habían salido bien, por mucho que esa última noche me hiciera dudar. Para mí resultaba increíble porque me permitían abrir los ojos aquí y podía ver un poquito del resultado de esta cirugía. Y aunque mi visión era borrosa, realmente podía leer cosas que anteriormente no, así que sabía que las cosas estaban bien. Mi cirujano me confirmó que todo iba excelente. Debía de volver a tener una cita con él en aproximadamente unos 5 días para retirar las lentillas, pues te ponen especie de unas lentillas protectoras. Oye Siri, reproduce música. Mis días transcurrieron con normalidad, bueno, una normalidad dentro de lo extraño que puede ser de repente simplemente no ver, que todo esté oscuro y simplemente escuchar. Recuerdo algunas anécdotas graciosas, como que sentía que por alguna razón dentro de mi casa había un perro, como si eso tuviese sentido alguno. Supongo que la mente intenta darle sentido a aquello que no vemos. En esos días disfruté mucho de tener compañía, amistades que vinieron a ver cómo estaba, a preguntar por mí, incluso salir con ellos. Me hacía sentir que de alguna forma, aunque todo fuera muy raro, todo estaba bien. Porque era difícil cuando simplemente estaba a oscuras, escuchando un podcast tras otro. A veces sientes que pierdes la noción del tiempo. Así que salir, platicar, hablar sobre cosas cotidianas me hace sentir tranquila, calmada. Recordar que esto simplemente era una situación pasajera. Obviamente siguiendo todas las indicaciones. Siempre con los ojos cerrados.
Y eventualmente llegamos al día en el que me iban a quitar las lentillas. Nuevamente en consulta con mi cirujano, feliz de tener un espacio donde abrir los ojos con seguridad. Allí los abrí, me removieron las lentillas, me volvieron a chequear, vieron que todo estaba bien. Y en efecto mi cirujano no mintió. No mintió cuando dijo que iba a volver a ser un poco incómodo. Casi me recuerda aquella primera noche de dolor y sufrimiento. Pero esta vez al menos sabía que iba a ser un poco más pasajero. Y en efecto así lo fue. No puedo decirles que fue indoloro, porque les estaría mintiendo. Pero tampoco fue tan traumante. Simplemente un poco de ardor y desespero. Después de que me quitaron las lentillas, las indicaciones seguían siendo bastante similares. Mantenerme a oscuras la mayor cantidad de tiempo que me fuese posible. Mi cirujano me dijo que abriera los ojos máximo 1 hora en todo un día. Y no continuo, sino 5 minutos, 10 minutos. Que intentara abrirlo solamente para lo necesario. Siento que de alguna forma me resultó terapéutico. Me desconecté lo más que pude. Aunque no sé si para alguien como yo eso realmente iba a ser posible. Pero al menos esos días lo intenté. Me gustaría decirles que aprendí mucho de esta cirugía. Por ejemplo, como que las cosas no iban a dejar de funcionar si yo no estaba allí. Pero la realidad es que sigo siendo bastante obsesiva con todo. Aún así, sé que hacerme esta cirugía fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Y que sin duda lo volvería a hacer con los ojos cerrados.